Hola mis amados, estamos otra vez juntos encontrándonos a través de estos videitos en los que yo grabo estas perlitas bíblicas que le he dado en llamar de esta manera porque son pequeños o cortos mensajes, pero no por ello dejan de ser contundentes. Por eso yo les llamo perlas bíblicas, porque de un pasaje o de una situación, de una circunstancia, de un relato, trato de sacar una enseñanza que nos sirva de verdad, para que cuando yo lo comparto, ustedes lo escuchan, puedan ser bendecidos realmente y que Dios pueda traer a sus vidas de alguna forma, de alguna manera, una palabra que alguien quizá esté necesitando. Bien, en este momento o en esta oportunidad vendría a ser que quiero compartir con ustedes algo sobre la vida de Elías, el profeta Elías, un hombre tremendo de Dios que le tocó comenzar su ministerio público en los días más sombríos de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? 58 años, dice la historia, habían pasado desde la muerte del rey Salomón y la división del reino, y bueno, se habían sucedido unos cuantos reyes y todos ellos, sin excepción, habían sido reyes malvados. Todos habían hecho lo incorrecto y en este momento que le toca salir a escena al profeta Elías, justamente estaban reinando sobre Israel el rey Acab, que fue, yo creo, el más o el peor, vamos a decir, de los reyes en este sentido, porque fue el que llevó mucho más al pueblo de Israel a la apostasía. Yo creo que fue el número uno de los apóstatas, ¿no es cierto? Porque se casó con Jezabel, una mujer malvada que odiaba a los profetas de Dios, que los mandaba a matar, y que ella llevó al pueblo junto con su marido, el rey, que no tenía la convicción suficiente, ni el carácter necesario, ni la autoridad para ejercer, se ve, con su mujer para mantener al pueblo en el camino correcto, sino que se dejaba llevar por ella y así llevó al pueblo de Israel a la apostasía y a rendirle culto a Baal. El profeta Elías aparece en este tiempo y se presenta delante de este rey Acab y le declara una palabra y le dice que no habrá lluvia en Israel en esos años siguientes, sino solo por su palabra. Tremenda palabra profética le da, ¿verdad? Tremenda declaración. Bien, dice Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, que el profeta Elías oró fervientemente para que no lloviese sobre Israel, y no llovió. Yo creo que Elías, guiado por Dios, por supuesto, sabía que era mejor un tiempo de hambre, un tiempo de necesidad para el pueblo, porque eso lo iba a hacer reflexionar, arrepentirse, tal vez volverse a Dios, ¿no es cierto? Y esto es una verdad muy grande, porque nosotros los seres humanos verdaderamente, cuando nos vamos apartando del camino de Dios, cuando nos vamos enfriando, cuando nos vamos entibiando en primera instancia, ¿qué pasa? Al principio es como que no nos damos cuenta, porque como nos entibiamos un poco, nos vamos mezclando con otras cosas, ¿verdad? Que no son las puras, las genuinas, las que aprendimos de primera instancia cuando nos convertimos al Señor. Y bueno, cosas que al principio dejamos porque consideramos que no eran cosas que deberíamos seguir haciendo de pronto, y cada cual de los que escuchan esta palabra tal vez puede pensar, sí, yo
a mí me pasó con cierta situación, a mí con esta otra, ¿verdad? Y cada cual tenemos alguna de estas cosas. Que cuando nos convertimos a Cristo, dejamos todo porque no queremos ofender al Señor, a nuestro Dios que nos redimió. Sentimos tanta alegría en el corazón, tanto gozo, tanto agradecimiento, porque nos entra la luz, nos damos cuenta que habíamos estado totalmente perdidos y ajenos a las cosas de Dios, y de pronto nos encontramos con Dios a través de Cristo Jesús, y sentimos esa alegría en nuestro corazón y sentimos ese agradecimiento, esa gratitud incomparable. Entonces buscamos todo aquello que nos parece que pueda ofender a nuestro amado y lo vamos dejando de lado, y nos metemos cada vez más y más con Dios, nos consagramos cada día. Pero bueno, llega un tiempo quizá que nos acostumbramos. El costumbrismo no nos sirve muchas veces en realidad para nada, porque nos hace entrar en la tediosa rutina. Y la rutina nos hace aburrir de lo que hacemos y nos sentimos como medio hastiados, ¿verdad? Y bueno, esto también pasa con las cosas de Dios. Si no nos volvemos personas de oración ferviente, constante, de estudio de la palabra y todas esas cosas que necesitamos cada día como cristianos, si eso no lo hacemos o no lo seguimos haciendo, sino que lo hicimos al principio y después lo dejamos, es que nos empieza a pasar esto de que nos volvemos un poco tibios, nos vamos alejando, no nos damos cuenta, y cuando queremos acordar, hemos comenzado a hacer nuevamente todo aquello que en un tiempo habíamos dejado de lado porque nos parecía que ofendíamos al Señor con eso. Pero bien, a lo que yo me refiero es que es un peligro realmente no arreglar inmediatamente eso de cuando nos entibiamos un poquito, porque es como todo, ¿no? Si nosotros preparamos una colación, un té, algo, no sé, está caliente, lo dejamos un poco ahí o lo mezclamos con un poco de algo frío para que se entibie un poquito, no tomarlo tan caliente, bien, quedó como para que no nos haga daño al estómago, ¿verdad? Algo tan caliente para tomar, pero resulta que si lo dejamos ahí, a mí me pasa muchas veces que me hago un té y luego me olvido, está muy caliente en el momento que lo hago, no lo tomo, me olvido porque me pongo a hacer otra cosa y cuando voy a buscarlo está totalmente frío, ni siquiera tibio, ¿verdad? Y eso nos pasa también con nuestra vida espiritual. Si dejamos ciertas cosas que deberíamos tener bien en cuenta cada día, como te decía, la oración, el estudio de la palabra, el buscar el compañerismo con otros santos, bueno, y muchas otras cosas que deberíamos hacer cada día, nos empezamos a entibiar y nos enfriamos, y ahí viene cuando estamos expuestos a que alguien nos saque directamente de la vida de santidad, de ese camino puro, recto, ese camino que, como siempre decimos, un camino que por torpe que seamos no podemos tropezar, porque es un camino de santidad, un camino de poder, el camino angosto, el camino que todos los cristianos debemos caminar, y que en este tiempo son pocos los que lo transitan. Sí, mis hermanos, porque hoy día hay muchísimos cristianos entre comillas, porque realmente el que se dice cristiano pero no tiene el fruto de Cristo en su vida, no se parece a Cristo, en realidad no es más que un cristiano de nombre, porque el cristiano es una persona, como creo que quiere decir la palabra cristiano, pequeño Cristo, alguien que se parece a Cristo. Entonces, por eso le empezaron a llamar cristianos a los discípulos en la ciudad de Antioquía, porque ellos los veían y era como ver a Cristo, ¿no? Inclusive decían de los discípulos que se les notaba que habían estado con Jesús, porque hablaban igual que él, hacían las mismas cosas, ministraban de la misma manera. Entonces, en este tiempo yo digo,
cabe la pregunta, ¿se nos nota a nosotros que hemos estado con Jesús, que estamos cada día con Jesús? ¿Se nos nota? Buena pregunta para formularnos, ¿verdad? Cada uno particularmente, y contestárnosla. Yo me tengo que contestar a mí misma y ustedes también. ¿Se te nota, mi hermano, que has estado con Jesús en este día? ¿Se me nota a mí? ¿O con quién se nos nota que hemos estado? Porque se nota. Se nota. ¿Vieron cuando nosotros tenemos los hijos chiquitos de repente y tienen un amiguito o amigos a los cuales ellos admiran? De repente pasan mucho tiempo con esas personitas, con esos amiguitos, y los salen imitando o salen hablando igual, teniendo las mismas maneras de moverse, de expresarse, los mismos dichos, las mismas palabras, utilizan mucho lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo juntos y se les pega, se copian todo eso, lo imitan. Bueno, eso nos tiene que pasar a nosotros con Jesús. La gente tiene que ver que nosotros somos imitadores de Cristo, que nosotros nos parecemos a Cristo, que nosotros vivimos una vida de santos, una vida que marca diferencia, una vida a los cuales alguien tiene que decir, wow, esta persona es diferente, porque tiene un testimonio especial. Tiene una forma de vida que no es la del común de la mayoría. Tiene que haber algo que se nos note. Si no, ¿dónde está la vida de Cristo en nosotros? Algo está mal, ¿verdad? Entonces, en este tiempo en Israel, la gente se había dejado llevar por el rey Acab, por la reina Jezabel, y bueno, por los profetas de Baal que la reina tenía, los profetas de Acera, y bueno, en definitiva, un poquito acá, un poquito allá, a veces por quedar bien con el rey, con la reina, con las autoridades. Muchas veces hacemos eso por quedar bien con las personas, hacemos cosas que no debemos y comprometemos nuestra santidad y nuestra forma de vida con Cristo. Ellos, el pueblo de Israel, terminaron apartándose absolutamente de Dios. Terminaron en una tremenda apostasía de tal forma que le rendían culto a Baal, ¿verdad? Entonces el profeta Elías, dice Santiago, ahí en el Nuevo Testamento, que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Elías consideraba realmente que era mejor un tiempo de hambre, un tiempo de sequía, que tener abundancia para que el pueblo realmente reaccionara y se pudiera arrepentir y volverse a Dios. Y esto puede pasarnos, o tal vez puede estarle pasando a muchas personas en este tiempo. Mis hermanos, a veces nosotros nos quejamos de las pruebas, de los sinsabores, de la falta de cosas en ciertas circunstancias, y muchas veces no nos damos cuenta que eso es una bendición para nuestras vidas, que Dios a veces es como que nos corta el suministro de ciertas cosas, de ciertas bendiciones, entre comillas. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él, porque cuando tenemos tanta abundancia y tanta cosa, nos olvidamos de Dios y nos vamos por senderos que no son los correctos. A veces ni siquiera yéndonos de la religión, digamos, o yéndonos de la iglesia, o yéndonos de los grupos, no nos vamos, pero sí nos desviamos de una vida de santidad, de una vida de poder, que es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque vamos en pos de imitaciones, de cosas que el mundo hace, queremos tener éxito, queremos tener fama, queremos ser conocidos y reconocidos, y a Dios todo eso no le interesa. El único famoso, el único reconocido, el único que realmente tiene que tener preeminencia y tiene que prevalecer en todo es Jesucristo, no nosotros. Pero bueno, no sé por qué se nos ha pegado todas esas cosas del mundo, de querer ser famosos, de tener lo mejor de lo mejor, y bueno, todo eso que hoy vivimos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba viviendo en un tiempo de apostasía, como te dije anteriormente y como todos sabemos. Entonces, pero ¿a qué me quiero yo referir? Al profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que podía decirle a cualquiera: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow!
tremendo. ¿Alguno de nosotros puede decir así? ¿Vive Dios? ¿Vive Cristo en cuya presencia estoy? ¿Permanezco? ¿Me mantengo en esa presencia? No es que esté todo el día de rodillas dentro de la habitación, sino que tengo una vida de oración, tengo una vida de comunión con Dios y estoy en su presencia y puedo oír su voz y su guía para cada cosa. Eso es lo que quiere Dios que nosotros tengamos. De hecho, Dios lo quiere para todos, ¿verdad? Pero bueno, el profeta Elías tenía o fue llamado por Dios realmente a hacer algo muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque Elías, Dios lo llamó a un servicio muy alto, un servicio realmente de privilegio para con Dios. Él tenía que volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Tamaña responsabilidad, mi hermano. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar con Elías antes de que Dios lo utilice? Y a esto me quiero referir, y esta es la perlita. Porque vos, mi hermano, y yo, y todos nosotros, realmente los que queremos servir a Dios, queremos que Dios nos utilice con gran poder, que Dios haga cosas grandes a través de nosotros, que esa poderosa unción venga, la buscamos, pero la buscamos en los hombres, que nos la transfieran, que nos oren, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que no está mal, pero ¿qué pasa? Queremos que todo sea rápidamente y Dios a muchos quizás nos ha llamado a cosas grandes de verdad, pero hay que primero pasar por un tiempo que nos enseñe, nos capacite y nos habilite para llegar a eso grande que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué pasaba con el profeta? Dios lo había llamado a volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Para eso tenía que confrontar a todos los profetas falsos, tenía que avergonzarlos en la cumbre del Monte Carmelo. Dios lo llamó a algo tremendo, ¿verdad? Pero el primer paso de esto precisamente no fue hacia la cumbre del monte, sino todo lo contrario, hacia un lugar o una dirección opuesta. Dios lo llama a hacer este trabajo, como te puede haber llamado a vos o a mí, mi hermano, a hacer algo tremendo para el servicio de Dios, para el pueblo de Dios, pero de repente lo primero que le dice es que se vayan en la dirección opuesta. Y uno puede pensar, pero como si yo estoy llamado para esto, tengo que ir para ese lugar. Sin embargo, Dios me manda para otro lugar, ¿verdad? Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y resulta que él tenía que ir para el otro lugar, porque el Monte Carmelo estaba en el camino completamente opuesto, estaba al oeste y Dios ahora lo manda al este. Esto es tremendo, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que aprender es que vos, que yo, que todo siervo de Dios, antes de llegar a la cumbre del monte debe tener su descender al arroyo. En este caso tomando como ejemplo el arroyo de Querit, a donde Dios manda al profeta. Lo vemos en muchos de los personajes bíblicos. José, por ejemplo, antes de llegar al poder, a la gloria, antes de llegar al trono, tiene que pasar por la cisterna, por la cárcel, ¿verdad? No es que llegó de una a ser el gobernador o el segundo de Egipto, ¿verdad? Después del faraón, como él llegó a ser. Moisés también, el gran libertador de Israel, primero tuvo que ir al desierto antes de llegar a ese lugar. Entonces, la perlita que nosotros encontramos, las lecciones que nosotros podemos aprender del profeta Elías, son que en primera instancia cuando Dios nos llama a algo grande es que nos hace estar fuera de la vista de los demás. El hombre o mujer que ha de ser testigo de Dios, primero debe conocer su propia nulidad, primero debe saber que sin Dios, y si no es en el tiempo exacto de Dios,
no puede hacer nada. Y lo que haga no va a servir o no va a tener el éxito que tiene que tener, y si lo tiene lo va a tener por un tiempo, porque las cosas nosotros las tenemos que hacer en el tiempo que Dios estableció, de la manera que Dios lo ordenó, y bueno, ver de qué forma Dios nos va guiando y aprender primero nosotros a darnos cuenta que, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Eso lo tenemos que aprender, y a veces eso cuesta. Cuesta porque nosotros primero, cuando recibimos al Señor, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando sentimos la unción sobre nosotros, cuando Dios nos utiliza en algunos momentos, creemos que somos bárbaros. Y Dios, cuando tiene que realmente utilizarnos en cosas grandes, nos va a hacer esconder por un tiempo, estar fuera de la vista de los demás, cosa que no nos gusta, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que tuvo que aprender el profeta, y nosotros también debemos aprender, es a vivir por fe. Y eso es también otra de las cosas que son difíciles, porque una cosa es decirlo, sí, yo soy una persona de fe, yo vivo por fe, pero cuando te toca realmente vivir por fe, no es tan sencillo, mi hermano, y si alguno que escucha este video le ha tocado o le está pasando, me va a dar la razón. Decirlo es una cosa, vivirlo es otra. El justo vivirá por su fe, dice la Biblia, pero vivir por fe no es fácil. Hay que llegar a ese momento y pasarlo para saber que no es tan fácil las lecciones que tenemos que aprender. Pero bueno, si Elías, o si vos, o si yo, vamos a demostrar nuestra fe en Dios ante un pueblo, ante una nación, o como sea, vamos a tener que aprender cosas como que Dios te puede enviar cuervos a traerte la comida cuando no hay, que Dios, con esto quiero decir, Dios puede responder a tus necesidades básicas, ¿no es cierto? Porque vos le creés y estás esperando en Él y fuiste llamado por Él. Entonces, nuestra confianza, como la confianza de Elías, fue puesta en Dios. Dios lo mandó que se vaya al arroyo de Kerit, y le dijo Dios, porque he mandado, dice Jehová, que los cuervos te alimenten allí. Entonces, otra de las cosas, o que te den allí de comer, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es que debemos ser absolutamente obedientes a la palabra de Dios, porque tenemos que estar en el lugar que Dios determinó que estemos para recibir la bendición de Dios. Dios le dijo, he dado orden a los cuervos que allí te den de comer. O sea que si Elías dice, no, que voy a ir al arroyo de Kerit, me quedo por acá cerca, que puedo tener más posibilidades, no iba a tener el alimento en el momento que lo iba a necesitar. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden que en tal lugar iba a suceder lo que tenía que suceder. Bien, menos mal que Elías era obediente a la palabra de Dios, y dice la Biblia que él fue e hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Entonces, Dios le dijo que allí los cuervos le iban a dar de comer y que él iba a beber del arroyo. Beberás del arroyo. Pero el arroyo se secó. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Elías? ¿Estaba fuera de la voluntad de Dios? No, porque él obedeció. Dios le dijo que fuera a ese lugar y él fue. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué puede significar esto, no es cierto? Si él estaba obedeciendo la palabra de Dios, estaba en el lugar correcto al cual Dios le había mandado y había preparado para él, sin embargo, el arroyo se secó. Y yo puedo pensar cuando me pasa algo así, ¿no? Cuando yo creo que estoy guiada por Dios, que estoy haciendo y dando los pasos correctos, y de pronto, wow, algo sucede que se corta la bendición, o que alguna cosa puede pasar que es el desmedro mío o tuyo, mi hermano, y uno puede decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué paso en falso fue el que di? Sin embargo, a veces no es así, no es que ha pasado nada de eso, sino que Dios nos lleva o nos guía por caminos de que podemos experimentar experiencias
valga la redundancia, dolorosas, críticas, porque Él tiene preparado algo más grande, algo que nos quiere mostrar. En el caso de Elías, él tenía que ir por este asunto de que el arroyo se secó. La persona no puede vivir sin beber, sin tomar agua, ¿no es cierto? Entonces, él tenía que irse de ese lugar y Dios habrá orado, preguntado al Señor y Dios lo guió a Sarepta, aquel lugar donde había una viuda a punto de morirse, pero Elías tenía que aprender allí en Sarepta que había un aceite que no se acababa y una harina que no se terminaba, y tenía que aprender que Dios resucita muertos. Qué tremendo, ¿no? Ustedes fíjense que Dios a veces nos hace pasar por momentos muy críticos para que podamos comprobar el poder que hay en Él y cómo crecemos en fe. Y Elías de hecho necesitaba crecer en fe para poder subir a la cumbre del Monte Carmelo y enfrentarse allí a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, al rey, a todo Israel, ¿no es cierto?, que estaban absolutamente enojados con Elías porque él había declarado que si no era por su palabra no iba a llover sobre la tierra de Israel. Y aunque eso fuera mandado por Dios a decir y hecho por Dios en definitiva, ustedes saben que la gente tiene la tendencia, o tenemos la tendencia, a culpar a una persona. Por eso mismo el rey Acab, cuando se encontró con él, con Elías, después de la sequía que había, ¿qué le dijo? Le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Qué coraje, ¿verdad? Elías no era el que turbaba a Israel. En realidad el que turbaba a Israel era el rey Acab, con toda su apostasía y con todo su pecado y con todo lo que había hecho. Pero bueno, siempre el ser humano tiene la tendencia a proyectar el error o la culpa hacia la otra persona para no sentirse culpable, ¿verdad? Entonces, Elías tenía que aprender todas estas lecciones que a veces las gracias, los favores de Dios pueden ser retirados de nuestra vida, pero Dios permanece y el dispensador realmente es más grande que los dones. Eso tenerlo claro, mi hermano y mi hermana que estás escuchando esto, y esa es la lección del arroyo seco. El arroyo se puede secar, pero Dios sigue permaneciendo. Lo que vos necesitas puede desaparecer, lo que Dios te estaba dando se puede terminar, pero Dios sigue. Y Dios va a crear algo nuevo, va a abrir nuevas puertas, va a darte nuevas oportunidades, va a bendecirte quizás de maneras que nunca lo habías pensado. Este tipo de incidentes en nuestras vidas los permite Dios para que nosotros realmente crezcamos en fe. Si un arroyo para vos se secó, es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Creámoslo mis hermanos, porque esta es realmente la perla que yo te quiero dejar. Con nosotros hoy puede pasar de esta manera, ¿no? El arroyo que se seca en nuestras vidas o para nosotros puede presentarse en diferentes formas, como un duelo, como una salud que se quiebra, que se resquebraja, una relación que se rompe, una fuente económica que se corta. Muchas de estas cosas pueden suceder y de pronto nosotros podemos venirnos abajo emocionalmente si no estamos realmente preparados en una comunión con Dios, en una vida de oración y de santificación. ¿Qué es lo que quiero dejarte? Porque hay muchas cosas que podríamos sacar de esta palabra, ¿no es cierto? Pero en realidad la perla bíblica que yo quiero tomar para mí y dejarte para vos es que realmente si Dios te ha llamado a algo grande, vas a tener que primero descender. Si Dios te llamó a la cumbre, primero tenemos que bajar, porque la vida cristiana, mi hermano, mi hermana, es paradójica.
El capítulo 2 de Filipenses nos da la prueba, la muestra. Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó a sí mismo. Se despojó, dice la Biblia, tomando forma de siervo y se humilló. ¿Se humilló hasta dónde? Hasta la muerte y hasta la peor y más cruenta y más miserable y vil muerte, que era la muerte de cruz. Se hizo maldito, se hizo maldición. Hasta allí fue para luego ser resucitado, para luego ser ascendido a los cielos y para completar la redención de la humanidad. Nuestro modelo es Él. A Él nos tenemos que parecer. Si vos fuiste llamado a algo grande y en este momento te encontrás realmente angustiado, con una desazón en tu corazón, si te encontrás como decepcionado, gózate. Gózate, alaba a Dios y dale gracias porque estás en el camino correcto. Y si alguien dice, ¿cómo? Este que dijo que tenía una palabra profética, que le habían augurado, que le habían profetizado, que él sintió que Dios lo había llamado a grandes cosas y mirá cómo está. Bueno, quiero decirte que estás en la condición perfecta. Vas camino hacia la cumbre. Y esta es la perla que quiero dejarte y me la quiero tomar también para mí. Estamos yendo camino hacia la cumbre y vos podrás decir, pero yo te veo que vas para el otro lado. Vos decís que vas a la cumbre, yo te veo bajando hacia el arroyo. Bueno, todo siervo de Dios y todo aquel que se precie de ser llamado por Dios, antes de subir a la cumbre va a tener que tener su propio querit, o sea, el arroyo. Y tal vez el arroyo se seque. Y tal vez todo se termine. Pero Dios no te dejará ni te desamparará. Es más, te dará mucha más bendición si vos seguís creyendo a pesar de no ver nada de lo que supuestamente tenías que ver. Y nunca dudes de Dios. Nunca dudes y nunca pienses cómo, qué pasó, Dios me falló. Jamás. Jamás, si ese pensamiento pasa por tu mente, repréndelo, sacalo, quítalo, porque Dios es fiel y Dios está tratando con tu vida y con mi vida, porque hermano, hermana, hay muchas cosas para hacer en este tiempo. Hay que traer la gente a Cristo, hay que formar a la gente en Cristo, lo que siempre decimos, ¿verdad? Está bien bendecir, está bien orar por los enfermos, está bien llenar de multitudes las iglesias, pero tenemos que comenzar a formar a Cristo en las personas, a predicar el evangelio verdadero de la cruz, el evangelio que cambia vidas y que en este tiempo se ha tergiversado su mensaje y no se está predicando ya más. O si se hace, se lo hace en muy pocos lugares. Así que, hermano querido, vamos. Dios te ha llamado, Dios es fiel. Si vas para abajo, no te preocupes. Estás en el momento justo y en el lugar indicado, que Dios está haciendo una obra magnífica en tu vida para poder elevarte hacia la cumbre. Dios te bendiga y que esta palabra, esta perla bíblica, pueda ser de bendición para vos y nunca pienses que Dios se olvidó de lo que un día te dijo que iba a hacer con vos. Es muy probable que esté a punto, pero a punto de amanecer para tu ministerio y para tu vida. Así que, atento. Dios te bendiga y nos vemos prontito.